Hola a todos, bienvenidos. Es un gusto verlos acompañándonos el día de hoy, 30 de noviembre de 2023. Estamos acá transmitiendo en vivo para todos los amigos que nos están viendo. Seguramente pues son los millones de seguidores que tenemos en todas las redes sociales, ¿no? O sea, Twitter, Instagram, YouPorn, o sea, todo donde estamos nosotros conectados, pues seguramente ahí nos están viendo. Y bueno, tenemos la grata visita de Jorge Carrión, que nos visita desde España y que anda en un periplo ahorita pues, por todo el mundo, entiendo, ¿no? No. No. Pues solo vino exclusivamente a Guatemala a vernos. Básicamente estoy en casa con mis hijos, haciendo viajes puntuales, pero saludo a todo el mundo que nos está viendo desde Tinder. Okay. Sí, seguro. Claro. Pero bueno, y antes de empezar, un agradecimiento al Centro Cultural de España que nos ha prestado las instalaciones para poder hacer este conversatorio, que pues básicamente es una charla entre amigos que tenemos muchos años de conocernos. Bueno, yo a él me está conociendo ahorita en este preciso momento, y pues hablar un poco acerca de los satélites de la creación. Ahora vamos a explicar de qué va esto. Son 25 años de Sophos. Saludos, gracias, bienvenidos, qué bueno que están por acá. Y nos acompaña pues Jorge Carrión. Vamos a leer algo de lo que es un escritor multifacético y multimedia. Vamos a ver eso. Es autor de la novela Los Muertos, Los Huérfanos, Los Difuntos, Los Turistas, y me parece interesante, o sea, ¿por qué? Porque esos nombres también lo vamos a ver aquí más adelante. Ensayista, tiene un fabuloso libro que se llama En contra de Amazon, lo recomiendo mucho. Y también ha indagado en el cómic. Ya, o sea, esto me parece muy interesante. Creo que es un arte olvidado, que los escritores no mucho, los escritores que se precian de serlo, pues lo ven como un arte menor. Pero los escritores, los escritores escriben, es un proceso en el que se piensa, se investiga, se plasman ideas, se modifican o se abandonan, se publican y se reciben bien o mal, y el proceso pues vuelve a empezar. Esa es la vida del escritor. La vida del escritor es de alguna manera sosa, es aburrida y es muy constante. Ya, o sea, se hacen las cosas, hay una cotidianidad, hay un proceso que se va logrando, y pues cada escritor va generando un mundo, se va convirtiendo en su propio planeta. Y como planeta pues carga satélites que le van acompañando en el periplo, y son precisamente esos satélites los que vamos a hablar el día de hoy. Pues empecemos con el primer satélite, la infancia. ¿Qué leías, Jorge? Cuando era niño. Cuando eras niño. Bueno, primero gracias a Sophos y al Centro de Cultura Española por invitarme, y a vosotros por todo este despliegue multimedia a mi alrededor. Pues sí, la verdad es que siempre todo empieza en la infancia. En una novela mía que has mencionado, Los Turistas, digo que todos los caminos conducen a nuestras madres, ¿no? No vienen de nuestras madres, sino que conducen a ellas, porque es una especie de viaje bidireccional y estamos siempre, en algún momento, volviendo a lo que fuimos de niños. Yo durante toda la vida, hasta hace 5 años, 6 años, he defendido una narrativa sobre mí mismo que tiene que ver con el hecho de que yo desde los 7 años, 8 años, ya me sentía escritor. De hecho, me acuerdo de mi primera novela, Ajá. que escribí con 9 años y tenía como 20 o 30 páginas. Siempre me he pensado como escritor y como lector, ¿no? Entonces, todo mi recuerdo tiene que ver con estar tumbado en la habitación, en la cama, leyendo primero novelas infantiles tipo los Hollister o Alfred Hitchcock y los 3 investigadores, después Sherlock Holmes, Agatha Christie, etcétera. Pero esa narrativa que está muy fuerte en mi cerebro, hasta el punto de que en librerías cuento que íbamos con mi madre cada semana a comprar por el barrio, ¿no? Carne, pescado, fruta, y al lado había un kiosco, un estanco, con algunos libros, y yo iba siempre ahí a mirar, y me enamoré de un libro que era un manual de detective privado, ¿no? Y yo a mis hijos, si quieren un libro, se lo compro en el momento.
O busco una excusa, o ellos con sus ahorros se lo compran. Yo no, de niño tenía que esperar en una casa con poco dinero y sin libros a que fuera Navidad o mi cumpleaños y me lo regalaran, ¿no? Cuando me regalaron ese libro finalmente mis padres y me llegó, me di cuenta que lo sabía de memoria. Porque durante muchas semanas lo había ido ojeando en ese kiosco hasta memorizarlo, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con esto que te digo, que hace 5 años he empezado a revisar mi narrativa personal, porque yo de pequeño también quería ser detective privado, Claro. ¿no? Sí, o sea, después de leer Alfred Hitchcock y los de tres investigadores, que es una saga de novelas. Uno quiere O sea, investigar. ¿Quién no se prende con eso? Claro. Y aparte de libros, pedí para Navidades microscopio, telescopio, juego de minerales, juego de química, juego de física. Okay. Es decir, que yo tenía las dos vocaciones, yo creo, la de científico, investigador, hombre de ciencias y la de persona de letras. Pero como me he dedicado después a escribir libros, he privilegiado ese origen lector, pero yo creo que los dos tipos de Jorge Carrión convivían de niño, tanto el científico como el letrado. Ok, buenísimo. También hay algo que nos pasa cuando nos acercamos a esas primeras letras, y es que los libros para niños van acompañados de imágenes. ¿Ya? Y esto es un lenguaje, el lenguaje gráfico nos ha acompañado desde que somos pequeños, hemos ido aprendiendo a ser muy visuales respecto de esto. Y esto encuentro el por qué es tan fabuloso, tan excitante acercarse a los cómics. Es una vuelta a la infancia que a través de una radiografía que vamos viendo la historia plasmada en dibujos, pues nos engancha. ¿Cuáles eran tus cómics favoritos cuando eras pequeño? Eso es súper interesante lo que comentas, porque aprendemos antes a dibujar que a escribir. Sí. Pero cuando aprendemos a escribir, eclipsamos el dibujo, y si yo pregunto a los que están aquí cuántos saben dibujar, probablemente nadie levante la mano, y en cambio, si pregunto en cualquier sitio quién sabe escribir, todo el mundo cree que sabe escribir, cuando en realidad quizás saben redactar, pero escribir es algo un poco más complejo, ¿no? Todos sabemos dibujar y redactar, desde niños lo hemos practicado, pero la conciencia del dibujo se pierde, ¿no? Se eclipsa el lenguaje gráfico, como tú comentas. Yo de niño también leía Tintín o Asterix y Obelix, y para mí el cómic ha sido muy importante toda mi vida, y de mayor lo he recuperado. Y sí que es verdad que hay una parte, cuando lees cómic, que despierta al niño que tú eras, pero hay otra parte que tiene que ver con el lector adulto, ¿no? Y la novela gráfica contemporánea, con su complejidad, con su ambición literaria, con su despliegue gráfico increíble, me interesa mucho porque concilia al adulto con el niño. Claro, hay un casamiento, y en cierto modo también es como ver un guión ya de cine y ponerle pues una parte gráfica a las ideas de lo que estamos pensando. Acá en Guatemala, para la infancia, yo recuerdo que mi acercamiento a los cómics era con los cómics impresos en México. Y a través de eso eran cómics de lucha libre, era El Santo, era Calimán, y también estaban los cómics picantes, ¿no? Que estaba Hermelinda Linda y Aniceto, o sea, que eran pues personajes deformados y completamente horrorosos, y que vivían adentro del lumpen y hacían, pues uno era brujo y la otra pues era bruja también, y hacían hechizos de amor y cuestiones de dinero, y pues sacaban las mujeres voluptuosas y toda esta cosa. Para acceder a los cómics, en mi caso, a esos cómics en particular, tenía que esperar a que fuera fin de año, pues justamente ahorita como estamos en esta época, e irme de vacaciones a la casa de los abuelos que viven en un pueblo, un municipio que se llama acá, que se llama Escuintla, en la cabecera, con la casa a la par del mercado municipal, y en los cuales adentro de toda esa riqueza que hay adentro del trópico, el olor a la carne cruda, la sanguaza, la fruta, pues habían unos canastos gigantes de mimbre con todos los cómics desplegados. Y si uno los quería comprar, valían 25 centavos en ese entonces. Wow. Y si uno quería alquilarlos para leer, valían 1 centavo. Entonces ahí me hacía yo recogiendo algunos centavos, me iba adentro del mercado, alquilaba el cómic y me sentaba a leerlo ahí. Así fue como me fui aproximando a los cómics, así fue como fui entendiendo y aprendiendo el gusto
pues no, tal vez no tanto los cómics, sino las historias picantes, creo. Creo que fue lo que me terminó convenciendo todo eso. La verdad es que después pienso en que realmente mis padres me compraban libros y enciclopedias, ¿no? Lo que tenía que ver con la educación y con la lectura de literatura, pero no me he dado cuenta de que no tengo ningún cómic de niño en casa. O sea, en casa de mis padres hay una biblioteca todavía con mis libros y no hay ningún cómic. De modo que los cómics los leía en la biblioteca pública, a las que iba cada tarde después del colegio, y ahí cada día leía uno o dos, me los cogía en préstamo, me los llevaba a casa, leía más en casa y los devolvía al día siguiente. De modo que imagino que en mi mente no tenía sentido invertir en cómic porque se leía muy rápido, en una hora o así, y en cambio el libro que te daba 8 o 10 horas de lectura, tenía más sentido invertir en ello. Sí, yo recuerdo también, precisamente hablando de esto, yo era fanático de la lucha libre, de la AAA, de la Arena AAA de México, y en los cómics pues aparecían los luchadores, El Santo, Blue Demon, y como yo no tenía para comprar, o sea, yo le decía, mire, quiero a mis padres, quiero que me compre figuritas de luchadores, pues para yo jugar con ellos. Ellos me decían, no, o sea, no tiene sentido, o sea, ¿verdad? O sea, juegue con lo que tiene acá. Pues yo lo que hacía era que copiaba los dibujos que yo miraba en los cómics, los copiaba en papel, los pintaba y luego los recortaba y jugaba como era Qué bueno. Sí, y bueno, lo más bonito era prenderle fuego después, ¿no? Era bueno. Pero, o sea, esto que dices de lo picante, en mi caso, tiene que ver con 2 libros que había en mi casa. En mi casa, mis padres tenían como 10 libros, quizá 15, y la mayoría eran dados por los bancos, ¿no? En aquella época la cultura tenía prestigio social y el banco te regalaba libros, ¿no? Ahora te regalan, no sé, un iPhone, pero te regalaban libros, ¿no? Y tenía libros de Picasso, de Miró, de Dalí. Y después había 2 libros como medio raros, sospechosos, que eran el de Camerón, de Boccaccio, que yo leía cuando mis padres se iban y había escenas picantes, y Las españolas en secreto, que era un libro, una crónica sobre la sexualidad de las mujeres españolas en la transición, ¿no? Después del destape del cine español de los años 70 y 80. Y yo leía esos libros en secreto. A los cómics picantes, la verdad es que llegué mucho después. Sí, no, pues esto sucede. La infancia se convierte entonces en uno de los grandes satélites que te va acompañando durante toda la vida y vas accediendo a él. Le vas sacando información y vas devolviendo y pues se vuelve como lo que estás comentando, pues un diálogo no solamente con la madre, sino también con la infancia, donde vas encontrando estas cosas, estas ideas donde das, recibís y devolves para mantener ese diálogo. Parte de los juegos también, cuando eras niño, está la aventura. Algo que siento, por lo menos acá en este país, que se ha perdido mucho. Los niños salir a jugar, pues acá ya casi no se hace. Como el hecho que yo te contaba de estar adentro de un mercado donde jugábamos todos contra todos, pues ahora no. Y ahora eso se ha perdido. Y yo lo veo también, lo vi con mi hijo cuando era pequeño, que pues que la madre le evitaba que saliera, lo sentaba a jugar juegos de video. Y bueno, pues ahí fuimos felices los dos. Ya nos encantamos con el rollo de Mario, con el rollo de Zelda. ¿Cómo fue tu acercamiento a los juegos de video? Pues la verdad es que es muy, muy gracioso porque yo de niño jugaba con la videoconsola de mi primo, Alex, y le pedíamos a mi padre siempre videoconsolas para jugar, y mi padre dijo una vez memorablemente: en esta casa nunca entrará una videoconsola. Y el día siguiente, literalmente, mi hermano se compró un bollicao, que es como un dulce envasado, y dentro del bollicao había un ticket de premio y le tocó una Sega. Entonces jugábamos al Sonic. Al día siguiente estábamos jugando al Sonic en casa, mi padre pobre, demudado por el destino que le había jugado en contra, ¿no? Entonces jugábamos sobre todo a Sonic y a Mario como tú. Y ahora que soy padre, desde hace 9 años, y que ya he dejado de viajar tanto como antes, intento hacer viajes muy breves para poder estar presente y ir a recoger a los niños y ocuparme un poco de ellos, estoy esperando el momento que va a ser esta Navidad, en el cual va a llegar la PlayStation o la que decidamos
comprar a casa porque tengo ganas de jugar con ellos como tú dices. Pero hemos intentado retrasar al máximo ese momento. Claro. Ellos no tienen acceso a pantallas y la verdad es que ha sido muy, muy interesante porque, por ejemplo, ellos me han descubierto el cómic infantil, que no existía cuando éramos niños nosotros. O sea, ahora hay toda una línea de cómic para niños que no saben leer, o sea, cómic mudo, para niños de 1 a 3 años. Y después empiezan los cómics más complejos. Y al menos en España es una industria súper en expansión, con obras maestras como El lobo en calzoncillos, que es un lobo francés que va en calzoncillos porque es anarquista y hippie. Y en cada aventura del lobo en calzoncillos hay una lectura para los niños y una política irónica muy potente para los padres. Qué genial. Y ellos me han descubierto el mundo del cómic infantil, ¿no? Ellos están muy vinculados con los objetos, con los juegos, con el Lego, etcétera. Y eso es básico, yo creo. Si los grandes líderes de las empresas de tecnología llevan a sus hijos a escuelas Montessori y no hay en sus casas pantallas hasta los 10, 12 años, tenemos que hacer lo mismo, yo diría, con nuestros hijos. Y cuando llega la pantalla, jugar con ellos y usarla con ellos y que sea un modo de comunicación, no de soledad y de aislamiento. Claro, pues acá no, o sea, acá hay una pues, epidemia en el cual a falta de espacios para los niños, pues obviamente están todos prendidos al teléfono, prendidos a la tablet, prendidos a los videojuegos. Es lo más fácil, ¿no? Recuerdo, hay una película que se llama Big, que era pues el muchachito que decide crecer, y hay una escena en la cual está jugando en la computadora el juego con un hechicero, y en el cual a través de comandos tiene que dictar qué es lo que tiene que hacer. Y esto me recuerda que esa es una pequeña aproximación a lo que ahora se viene convirtiendo en la inteligencia artificial, ¿no? O sea, tú metías un prompt que era lo que necesitabas hacer, y el pinche mago pues te mataba ahí de un rayo. Yo recuerdo, pues bueno, fanáticos Star Wars, mi hijo y yo, pues me dice, mira papá, descarguemos el juego de Star Wars en tu teléfono y así pues yo lo puedo jugar. Y bueno, pues cuando te vea cada semana, pues yo dije, pues sí, está bien, ya, o sea, eso voy a tener el juego yo acá, va a significar para que él se acerque a mí, va a ser un anzuelo, ¿verdad? Así un poco, pues con todo maquiavélico y con todo el dolo posible, así de, aquí tengo el juego, ahí te vienes conmigo. Lo empezamos a jugar y pues como es un niño lo abandonó, y a mí me daba pena que fuera perdiendo, entonces yo me fui involucrando en el pinche juego y llevo jugándolo 12 años, compadre. O sea, te digo, ya estoy metido. Lo de Star Wars es todo un tema porque yo he visto todas las series de Disney por mis hijos, o con la excusa de mis hijos, sí. Y el nivel medio es bajísimo, realmente es una pérdida de tiempo, sí. Pero como ritual, ¿no? Y como experiencia semanal de ver algo juntos, sí que me parece bonito. Lo que comentas de la pantalla, no obstante, yo creo que los niños no tienen que tener acceso al teléfono móvil. Ahora hay una discusión en España seria porque se ha consensuado de un modo acrítico que a los 12 años el niño recibe como regalo el teléfono celular o móvil, y ahora hay como una demanda de que eso suba a los 14 a los 16. Hay un estudio reciente que demuestra que el 25% de los niños españoles menores de 12 años ven pornografía, es decir, el control parental enseguida descubren cómo saltárselo. Pero yo, no obstante, me preguntaba por qué mis hijos ven bastante televisión. Ajá. Y yo estoy convencido de que parte de su vocabulario, que es muy rico en varios idiomas, tiene que ver con la televisión, ¿no? O sea, para mí no es un problema que vean buenas series de televisión de animación o Star Wars, y en cambio sí que es un problema que tengan iPad o móvil, ¿no? Y en la época de Cervantes, el problema era la novela de caballerías. De hecho, Cervantes escribe una novela en contra de la novela de caballerías, que se considera algo que te hace enloquecer y perder el tiempo, etcétera, ¿no? O sea, como cada generación tiene sus enemigos. Entonces me pregunto si dentro de 30 años lo normal no será que los niños estén con la pantalla, porque yo me acuerdo cuando yo era pequeño estaba mal visto que un niño
pasara mucho tiempo viendo la televisión. Y ahora, en cambio, me parece que es una forma de cultura, digamos, aceptada y canónica, ¿no? Sí, total. Y principalmente, pues con todas las plataformas que tenemos acceso para la parte de streaming, que hay muy buenas ofertas que se pueden encontrar, y no necesariamente pues caer a toda la parte eminentemente comercial y violenta que es lo que regularmente se promueve más, y con historias de mucha mayor profundidad. Es decir, sin caer nuevamente, claro, o sea, el tema de Star Wars, o sea, es algo tan trillado como hablar del Marvel, o sea, viene siendo, o sea, la diferencia del cómic de Marvel a película, o sea, se ha perdido muchísimo. Totalmente. Ya. Hay una no obstante, complejidad mayor, ¿no? O sea, los contenidos audiovisuales para mí están en crisis por el exceso. Es decir, lo que hemos llamado la tercera edad de oro de la televisión quizá ha terminado, porque ya no hay series como The Wire o como Breaking Bad. Cuesta mucho que llegue a ese nivel de excelencia porque los algoritmos son muy exigentes, ¿no? Y piden fórmulas que estén testeadas como exitosas. Pero hay un libro extraordinario de Steven Johnson que compara la complejidad de las series de los años 80 con la complejidad de las series actuales. Y el número de tramas, personajes secundarios, correlatos, dimensiones simbólicas, es brutal. O sea, tú ahora mismo, imaginaos que estamos viendo 20 series, lo cual no es descabellado porque estamos viendo algunas ahora, pero otras que hemos visto 3 temporadas y se estrenará la próxima, el año que viene, de modo que todavía la estás viendo, porque llevas 6 años involucrado con ese relato, ¿no? Estamos siguiendo con 20 series no menos de 120 tramas simultáneas, lo cual significa que en nuestra cabeza tenemos no menos de 140, 150 personajes. Si esas tramas de ficción de las series le sumamos las tramas que estamos siguiendo de ficción en películas o en literatura, más las tramas que estamos siguiendo en la realidad de redes sociales de amigos o conocidos o ídolos y de las noticias, nuestro cerebro está barajando constantemente unas 1000 tramas, y eso ha hecho que nuestro cerebro sea capaz de una mayor complejidad de la que existía en la neurociencia del siglo XX, ¿no? O sea, cuidado con cuestionar la cultura basura o la cultura de los algoritmos y las plataformas, porque tiene elementos muy positivos y muy interesantes, y otros evidentemente que no. Por ejemplo, la atención es muy difícil, mucho más difícil de mantener focalizada cuando estás con 1000 tramas en tu cabeza, ¿no? No, total. O sea, te digo, a mí me ha pasado precisamente con el tema de TikTok, que me ha tocado involucrarme en él. ¿Te ha tocado involucrarte en él? Me ha tocado involucrarme en él. Obligado. Sí, no, o sea, laboralmente empecé a meterme con eso, y ahora te digo, ¿quién me saca esa vaina? O sea, pero empezar a domar el algoritmo, tu algoritmo en el cual tú tienes tu cuenta, pues es un poco difícil, ya, y es muy tentador. Te digo, o sea, yo, hombre, 47 años, ¿verdad? Ya un hombre maduro, todo, con ciertas, pongo mis gustos, me empiezan a aparecer, que sí, pues algún TikTok de arte, algo de historia, y me aparece la chica bailando. Ya yo, wow, o sea, qué bien baila. Luego viene la siguiente, algo de cine, otra chica bailando. Y obviamente, entre más chicas bailando te pones a ver, o sea, eso se convierte tu timeline, en eso se convierte tu TikTok. Yo cometí el error una vez en Facebook o en Instagram ver un partido de pádel. No. Y ahora todo el tiempo se cree en el algoritmo que soy un fan o un jugador de pádel, y tengo partidos de pádel constantemente. Sí. Yo creo que eso que dices de educar el algoritmo es posible en un porcentaje bastante mínimo, y que el algoritmo acaba hackeándote a ti, ¿no? Te acaba ganando. Estamos en una cultura terrible en la cual los youtubers y los instagramers sufren depresión y ansiedad, porque cuando llegan al 1.000.000 de seguidores y empiezan a monetizar, ya tienen una fórmula de trabajo, están cada día trabajando 8 horas en sus vídeos y sus contenidos, y de pronto cambia el algoritmo y pasan de tener 100.000 views a tener 10.000, no entienden qué ocurre, intentan, como tú dices, domesticar, entrenar, hackear el sistema, pero el sistema es tan poderoso y tú no existes, no les importas,
de modo que puede provocar problemas incluso graves de salud mental. Sí, sí, o sea, precisamente por TikTok me entero de la cantidad de suicidios que suceden con creadores de contenido. O sea, ya no son youtubers, ya no son tiktokeros, sino que ahora son los creadores de contenido que entran en depresión y pues obviamente pues nadie ve el video que pasé trabajando 8 horas directo en esto, editando lo que quede bonito y nadie lo vio. Tienes que aprender de los escritores, ¿no? Estás 4 años escribiendo una novela, nadie la lee. Sí. Y es lo normal, ¿no? Como decía Beckett, fracasar cada vez mejor. Sí. Pero ellos se acostumbran a ese tipo de éxito inmediato y no pueden lidiar después con el ostracismo, con la... Sí, o la famosa funada, o sea, cometen un error, tienen un desliz verbal en algún momento, hacen una broma que no deben, se meten pues con un grupo con el que no deben meterse, se les caen encima y es el fin del mundo, ¿no? Eso es muy interesante porque tiene que ver con Twitch y con el directo. Ajá. Que es un movimiento que está ocurriendo ahora en el cual parecía que había una alternativa a la radio y la televisión, ¿no? Que eran las plataformas, que era YouTube, que era Netflix, y ahora en España, no sé aquí, Amazon en España está haciendo programas que hasta hace un año estaban en televisión y que eran telebasura, que fueron cancelados de la televisión, Amazon los ha contratado y ahora están en plataformas, ¿no? Y Twitch, el directo, es la radio. Entonces, claro, en la radio y en el directo es cuando te puedes equivocar y te pueden cancelar. Estamos como retrocediendo al paradigma mediático del siglo XX, pero en clave digital. Es rarísimo. Sí, no, interesantísimo. Y precisamente, y creo que el movimiento Twitch, acá no ha pegado tanto, no ha llegado tanto a esta parte de Latinoamérica, pero sí estoy enterado que en España pues es un fenómeno bastante grande, donde ha salido pues grandes personajes ahora mediáticos. Ibai Llanos es un súper ídolo popular, sí, y se hizo famoso sobre todo por Twitch, también por YouTube y otros medios, ¿no? Claro, sí, y bueno, pues volviendo un poco a esos años 80, pues los videos musicales, o sea, los videos musicales que tienen que ver ahora con el tema de TikTok, o sea, la música ya no necesita necesariamente de un video musical para darse a conocer y que sea exitosa. Tiene que sacarle un pequeño extracto de 30 segundos que sea utilizado para bailar en TikTok y así es como se genera eso es fascinante. El comercio, ¿no? O sea, en los años 90 el videoclip era un género popular muy poderoso. Había canales consagrados al videoclip como MTV. Sí. Si a alguien de MTV le hubieran dicho que en el 2000 MTV iba a ser un canal de telerrealidad, hubiera dicho, este está loco, ¿qué es eso? ¿Qué es la telerrealidad? Pues lo fue. Y el videoclip ha vuelto como género central, como microgénero central, atomizado en TikTok y democratizado, ¿no? Hemos pasado del videoclip hecho por profesionales con una fuerte inversión de capital, como era con Madonna o Michael Jackson, ¿no? Thriller de Michael Jackson, que batió récords de inversión y de producción, que era casi un cortometraje, al videoclip espontáneo amateur de TikTok, que encima no tiene que ver con la novedad, porque popularizan a veces canciones de hace 25 años y de pronto un artista olvidado de Wisconsin o de Australia empieza a cobrar cada mes un montón de dinero porque su canción ha subido muchísimo en Spotify porque se ha hecho viral en TikTok, ¿no? Y ahí eso nos lleva a un tema muy interesante, que es que ahora todo el mundo puede hacer videoclips, todo el mundo puede ser fotógrafo, todos somos escritores, todos hacemos vídeos, nos hemos convertido todos en, como tú decías, productores de contenido, y hay espacio de publicación para todos, pero no hay mecanismos de legitimación para todos. Es decir, tú puedes ser lo que quieras como creador, pero no va a haber premios, lectores, espectadores, reconocimiento para todos los que creamos, ¿no? Entonces esa horizontalidad también crea mucha frustración, porque quien escribe y se autopublica en Amazon, o quien baila en TikTok, o quien publica fotografías en Instagram y tiene mucha repercusión, quiere ser reconocido como escritor, como fotógrafo, o como DJ, bailarín, coreógrafo o lo que fuere. Pero no podemos reconocer a todo el mundo porque todo el mundo está produciendo discurso y contenido. Sí, y en cierto modo también pues ahora tener un teléfono en la mano te convierte en una pequeña parte en un poco de todo. Sí, te convierte en cineasta, Es que ese teléfono es más poderoso que cualquier equipo profesional de música, vídeo,
etcétera. De hace 20 90, años. claro. Ya, claro. Y bueno, y lo vemos ahora precisamente con eso de los autovideos, de los videos musicales que se generan. En el tema de pandemia se vuelve súper famoso un creador un tiktokero, se llama Dogface. Ya, pues, que es un cholo, pues de Los Ángeles, ¿no? Que utiliza longboard, una patineta larga, y sale tomando jugo de cranberry. Y con la música de fondo de Fleetwood Mac. Eso le cambia la vida al tipo. Ya, o sea, esta Ocean Spray se llama la marca, le patrocina, le compra un vehículo, o sea, para que él siga creando contenido alrededor de Ocean Spray, y Fleetwood Mac vuelve a repuntar adentro en las escuchas en Spotify. O sea, nuevamente aportando a lo que estabas diciendo, todo el mundo está buscando ese pequeño golpe de suerte que lo logre posicionar y llevar al segundo lado. O sea, esto es pues una especie como de juego del calamar, ¿no? Totalmente, porque el juego del calamar para mí es una serie que habla sobre Netflix, ¿no? Sí. Como Netflix tiene 100, 200 producciones propias a la vez, compitiendo entre ellas, porque puede ganar una serie, puede llegar al éxito que le permita renovar y tener continuidad y premios, que en este caso fue el juego del calamar. Pero es una serie sobre el propio monstruo que Claro. ha creado la serie, ¿no? La viralidad, por otro lado, tiene que ver con cómo entrenan los algoritmos, ¿no? Yo, en un libro que se llama Lo Viral, lanzo la idea de que quizá los influencers lo que están haciendo es entrenar a los algoritmos. Ajá. Y que los nuevos influencers serán IAs que han aprendido cómo influir, ¿no? Y ya no harán falta. Para mí, el influencer es una figura de transición que Claro. ha generado el sistema mientras está creando su propia nueva dinámica de contenidos artificiales, ¿no? Sí, total. O sea, te digo, al final de cuentas, lo que estás diciendo, y justamente ayer estaba escuchando una entrevista que tuviste en Buenos Aires acerca de pues, inteligencia artificial precisamente, y cómo el algoritmo está alerta, ojos, oídos abiertos, aprendiendo todo el tiempo de qué es lo que está funcionando a través de un montón de campos de pruebas y error Totalmente. gratuitos, ¿ya? Y esto está aprendiendo para pegar el salto hacia generar pues el gran algoritmo, el gran ojo que nos estará viendo, el gran hermano, Dios, llámenlo como quieran, pues que va a estar y pues dirigiendo pues todas nuestras vidas, ¿no? Hay una serie muy interesante que se llama Mrs. Davis, que se ha hecho este año, y habla de un algoritmo, de una app, una especie como de red social, en la cual tú hablas directamente con este personaje que se llama Mrs. Davis, que es como Dios o una diosa. ¿Y por qué triunfa Mrs. Davis en todo el mundo? Y en cada país se llama diferente. Porque lo que hace es darte un propósito, Claro. un sentido Claro. a tu vida individualmente. O sea, te habla directamente a ti por una especie de auricular y te dice lo que tienes que hacer, ¿no? Y la investigación es una serie surrealista, pero hay una investigación por intentar encontrar a la programadora de Mrs. Davis, ¿no? A quien le dio la idea, la programó, la creó, y la protagonista le dice, porque yo creo que su subconsciente me conoce, es como si fuera mi madre, ¿no? Y la programadora le dice, no, la IA no tiene subconsciente, tiene subrutinas, ¿no? Y claro, eso es muy Claro, importante, porque claro. están entrenándose Sí. no para tener sentido, no para tener identidad, no para ser, sino para que tú la percibas como si la mente fuera, ¿no? Ahora el ChatGPT se acaba de convertir en un algoritmo, en una interfaz oral, Ajá. con esa misma idea, ¿no? Y el éxito de Spotify y del audio de WhatsApp tiene que ver con eso, ¿no? Con que los ojos ya estaban saturados de contenidos de información y encontraron el modo de llegar a nosotros por otra vía, que es la del oído, ¿no? Y en Spotify, ¿sabes que el 10-15% de la música que se escucha en el mundo ya está generada por inteligencia artificial? Ah, ok. O sea, Spotify ha comprado 5 empresas de inteligencia artificial para crear su propia música y la pone en las listas de reproducción vinculadas con mindfulness, ejercicio físico, correr, etcétera, porque tú no sabes que no es humana, la escuchas y no pagan derechos de autor. Si yo, en cambio, cuando voy a correr, Claro. escucho a Rosalía o escucho a
a Maná, Ajá. tienen que pagar. Claro. ¿no? Y es el modo que han conseguido evitar ese tipo de factura. De modo que el problema no es la inteligencia artificial, son los humanos que utilizan la inteligencia artificial de un modo poco ético. Sí, y bueno, pues, o sea, en algún momento nos iremos acercando un poco más a convertirnos en una especie de sociedad al estilo Ex Machina, en el cual vamos a llegar a construir de verdad robots, algo así como robots muy conscientes de lo que están haciendo y sabiendo que son mucho, o sea, súper humanos, ¿no? De alguna manera. Ahí yo tengo mis dudas. Yo hace 4 años escribí una novela que se llama Membrana, Ajá. que es de inteligencia artificial, y imagino un futuro en el cual la IA ya, digamos, domina el mundo. Pero es una IA sin cuerpo. Claro. Y yo diría que lo que está ocurriendo es que tenemos que acostumbrarnos a la idea de robots que no tienen cuerpo. Yo creo que no va a haber un mundo con robots físicos. O sea, Y que ya existe un mundo en que los robots están en nuestra vida cotidiana de un modo abstracto y virtual, ¿no? claro, Y yo creo que eso olvidémonos de es lo que va a ocurrir. Skynet. Sí, yo creo que todo lo que es Terminator, Robocop, Ajá. Ex Machina, ese tipo de futuro no va a llegar. He hablado con expertos en robótica que han fracasado Claro. una y otra vez porque los robots con la apariencia humana nos dan miedo, no van a estar en nuestra vida, y el robot con la apariencia mascota o muñeco, que sí que aceptamos, solo tiene sentido en contextos terapéuticos. Por ejemplo, Ok. para niños con autismo, para gente mayor, ¿no? Que tiene un robot perrito que puede detectar sus pulsaciones y alertar al médico si detecta algo extraño o hacer algún tipo de interacción física con una persona mayor, ¿no? Pero tenemos que imaginar un futuro que es el presente, en el cual estamos constantemente interactuando con robots. Lo que pasa es que son algoritmos, son Claro. abstracciones matemáticas. Claro, sí, el Internet de las cosas, ¿no? O sea, ya todo eso ya está dentro, el 5G que está generando toda la industria. Vamos a ver, o sea, el tema de industria minero, la parte de 5G, la automatización de todos los procesos a través de algoritmos. No es necesario tener un gran robot gigantesco que está escarbando la tierra, pero ya existe, ¿no? Y aparte tú también eres un robot, porque del Internet de las cosas estamos yendo hacia el Internet de los sentidos, Ajá. que tiene que ver con los sensores, y los sensores son nuestros dispositivos que están constantemente informando de todo lo que hacemos, desde pulsaciones hasta pasos, hasta consumo cultural, etcétera. No, total. Y bueno, y esto tiene que ver con el siguiente tema, el otro satélite que nos carga, y es el de vagar. Vagar es necesario. O sea, deambular, andar por el mundo sin hacer absolutamente nada más que caminar es indispensable, principalmente también pues, para una mente creadora, como en tu caso. En un mundo donde ya todo, la parte geográfica, la parte física está pues descubierta, el Internet se ha vuelto el nuevo universo para descubrir. Yo creo que hay una cuestión súper interesante, ¿no? Y muy compleja. Yendo a lo más básico. Personas que se compran un smartwatch para contar los pasos al día que dan y asegurarse un mínimo de estándar de salud. Ajá. Y después compran por Amazon o compran por Internet y les traen el paquete a casa, con lo cual no salen ni a caminar 100 pasos para comprar, ¿no? O sea, ese tipo de paradojas se han vuelto muy lógicas, o sea, muy cotidianas y muy normales en nuestra sociedad. Caminar es importante en todos los niveles, desde el físico hasta el mental, y tiene que ver con, para mí, salir de tu zona de confort, porque si no sales de lo cotidiano, no recibes nuevas ideas. Yo cuando camino por Barcelona, cambio cada día de ruta. Yo no repito itinerarios para ir al colegio de mis hijos, o para volver a casa, o para ir al trabajo, o para ir a comprar. Siempre estoy buscando nuevas rutas, ¿no? ¿Por qué? Porque solo si cambio las rutas, cambio las rutinas mentales. Claro. Y por tanto me vienen las ideas. Y esto me sigue ocurriendo en el siglo XXI. O sea, yo cuando viajaba por Guatemala con mi mochila y mi cuaderno, se me ocurrían ideas y descubría cosas y las apuntaba. Pero ahora, cuando estoy en la vida cotidiana, prácticamente no ocurre eso, pero me subo en un avión y automáticamente abro el ordenador y empiezo a escribir algo nuevo, ¿no? O sea, automáticamente cambiar el contexto significa llegar a zonas nuevas de la realidad y del pensamiento. En cambio, sí que me estimula navegar por Internet, explorar Internet,
sí que descubres páginas alucinantes, proyectos increíbles, en museos, en laboratorios, en estudios de arquitectura o de arte o lo que fuere, pero el estímulo, quizá porque no soy nativo digital, no me sacude con la intensidad que me sacude descubrir un libro en papel que no conocía o pensar algo mientras viajo físicamente que no conocía. O sea, ayer llegué a Guatemala y hablando después con Philippe en Sofos, ya pensé la obra de Eduardo Halfon, a quien leo desde hace 15 años, de un modo distinto a como la pienso en Barcelona. Total. ¿No? O sea, venir a Guatemala ya significa que puedes reconsiderar algo y evidentemente no es necesario quizá. Ese esfuerzo de pensamiento y de lectura lo podría haber hecho allí. Pero es al cambiar la perspectiva física que cambia la perspectiva mental, ¿no? Y a mí eso me sigue interesando y se lo inculco a mis hijos. Caminamos mucho por Barcelona, vamos a la montaña, hacemos un juego que es que ellos por turnos deciden hacia dónde vamos, sin saber, digamos, en clave psicogeográfica o surrealista. Y vagamos por el barrio. Entonces encontramos una biblioteca de 100 libros de los vecinos de una zona del barrio que hacen intercambio de libros en un rincón de un parque, y la encontramos porque Francesco, mi hijo mayor, dijo, vamos por ahí. Y vamos por ahí y llegamos a un sitio que no conocíamos. Yo creo que esto es importante. ¿Cuánto tiempo pasaste viajando antes de sentar cabeza? Es decir, de bajarle revoluciones. ¿Hacia dónde viajaste? O sea, tengo entendido Pues que recorriste todo el mundo, ¿no? Bueno, un poco... Pues por lo menos los 5 continentes. Sí, he estado en los 5, pero en algunos muy poquito, ¿no? El primer viaje importante que hice fue aquí, por una beca para dar clases en el Colegio Español de Guatemala, y recorrí todo el país y pasé 4 días en El Salvador. Después hice un viaje más largo desde San Francisco hasta Honduras, pasando de nuevo por aquí, y eso fue hace 23 años y no había vuelto hasta ayer. Y en Australia sí que he estado 3 veces y escribí un libro sobre Australia. Y lo que iba a ser mi vuelta al mundo, en el año 2003, dejo el trabajo, vendo la bicicleta, pongo mis 1000 libros en casa de mis padres y me voy a Buenos Aires, en teoría, para empezar una vuelta al mundo, pero fue una vuelta a Argentina primero, después una vuelta por Brasil, Bolivia, Chile, y volví a Argentina, y al final me quedé mucho en Buenos Aires y en Rosario. Estuve viviendo en Chicago y un poco en China, pero esa idea de vuelta al mundo, que era mi idea inicial, en el sentido clásico, no la he hecho. Una época después viajé mucho por Israel, Jordania, Egipto. Europa la conozco bastante bien, pero no me considero realmente un viajero, quizá porque tengo amigos como Martín Caparrós, que sí que han viajado en serio, sistemáticamente, por los 5 continentes. Yo más bien he viajado intensamente por algunas zonas que me interesaban mucho, sobre todo por motivos literarios, y a las que he vuelto a menudo para escribir después sobre ellas. No, esto me pone a pensar que en esta época en estos tiempos principalmente, es necesario salir, conocer, entender y despegarnos de la computadora. No entiendo cómo le hizo Kant en su época para descubrir y para describir también una realidad cuando pues apenas estuvo adentro de una ciudad, ¿no? Ahora siento y considero que es impensable todo esto cuando somos, como decías, nativos digitales, estamos adentro de un mundo en el cual es tangible lo que estamos viendo, pero al mismo tiempo tenemos un mundo digital que nos espera, nos anhela y nos llama constantemente. Son las sirenas que no dejamos de escuchar todo el tiempo a través de las notificaciones de redes sociales, ¿no? Sí, hemos pasado quizá de un modelo tipo Jules Verne, ¿no? Julio Verne, que sabéis que no viajó y que en cambio toda su narrativa es de viajes, incluso fuera de la atmósfera terrestre, a un mundo cuya figura emblemática a ese nivel es Elon Musk, ¿no? Que es una persona global que está constantemente viajando por toda la Tierra y es el que tiene las ideas más parecidas a las que tuvo Verne en el siglo XIX, como por ejemplo conquistar Marte o el OpenAI, que es también un proyecto vinculado con él, ¿no? La diferencia es que Jules Verne tenía un proyecto ético y Elon Musk está desquiciado, ¿no? Sí. Entonces hemos pasado de un tipo de literatura razonable e ilustrada, que creía en el progreso, pero de un modo razonable e ilustrado, a un tipo de ciencia ficción cotidiana como la de Elon Musk o Sam Altman, que es bastante preocupante y difícil
asumir como normal, ¿no? No, creo que el hecho de haber enviado un vehículo a Marte, ya No, el otro día me pasó una cosa alucinante. Estábamos con mi familia en las Islas Baleares de vacaciones y fuimos a cenar y salimos del restaurante y vemos una lluvia de meteoritos. Ajá. Nos encantó, fue mágico. Llegamos al apartamento, busco en Google y veo que era la época de las Perseidas, ¿no? De la lluvia de verano, de las lágrimas de San Lorenzo, y estábamos encantados con la idea de que habíamos visto. Pero era raro porque eran como unos meteoritos que iban en horizontal, ¿no? Y entonces al cabo de un mes descubrí que fue cuando Elon Musk lanzó miles de satélites y que lo que vimos fue un lanzamiento de satélites, pero fue igual de bello que un espectáculo astronómico de lluvia de meteoritos. Sí, o sea, el tema de Starlink es fascinante. Ya está llegando a Guatemala con una muy buena señal, pues hay que decirlo. Pero sí, uno está viendo el cielo, que ya casi no se ve. Creo que también la contaminación luminosa de las ciudades también no permite mucho eso, pero sí, a veces se ve pasar la línea de satélites donde va Starlink, pues ahí circulando el planeta. Y bueno, pues qué bueno que ya caímos a una de mis pasiones también, que es el espacio, el universo. Y a esto estamos llegando a tu podcast, Solaris, que está fabuloso. Deben de buscarlo en el cual yo te digo, lo encuentro, lo empiezo a escuchar así por mi cuenta y digo, pues ¿por qué la locutora tiene esta voz robótica? O sea, no es necesario que hable con su voz normal. No, o sea, es una inteligencia artificial. No, es una actriz. Ok. Sí, entonces no estaba mal. Hubiera hablado con su voz normal. Solaris parte de esta idea de que el podcast es polifonía, ¿no? A mí el podcast conversacional sin guión no me interesa mucho, sobre todo cuando es gente que no me interesa, digamos, su discurso. Pero en cambio el podcast con guión, aunque sea un guión esbozado, ¿no? Como el nuestro, le da ya un cierto nivel. Y el podcast de ficción o de no ficción con guión escrito, leído, que acerca el podcast hacia el audiolibro, me interesa muchísimo, ¿no? Entonces me planteé en Solaris hacer un tipo de podcast dialogado en clave platónica, ¿no? De diálogo platónico, o en clave cervantina, porque el Quijote es una novela moderna porque se inventa a Sancho Panza, ¿no? Sin Sancho Panza no habría diálogo, no habría novela. Pero mi interlocutora, ella, que después se convierte en vosotros, es un algoritmo, es un robot del futuro. Y una actriz, en la primera temporada argentina, la segunda colombiana, en la tercera catalana, lee mi guión, ¿no? Eso es un juego del podcast. El podcast es un podcast de no ficción, de ensayo, sobre ciencia, cultura y tecnología, pero tiene un elemento de ficción, que es que ella habla desde el futuro, ¿no? Y eso le da un juego que permite, yo creo, motivar, entusiasmar al oyente con una pequeña característica de ficción de un podcast que es periodismo cultural y divulgativo, ¿no? Está buenísimo. Yo me disfruté mucho, principalmente el de los agujeros negros. Creo que es el fenómeno astronómico más poético que puede existir. O sea, cuesta mucho entenderlo, acercarse al tema matemático. Eso es muy difícil. O sea, y luego pasar de la realidad tangible que tenemos a entender un punto de extrema compresión en el cual no hay escapatoria. No, o sea, te digo, eso solamente lo explica la poesía, ¿no? Sí, fue muy difícil hacer ese capítulo, primero porque tuve que leer mucho para entender mínimamente lo que es un agujero negro y poder transmitirlo, después porque busqué películas y novelas que hablaran de agujeros negros, y después porque, claro, en el espacio exterior no hay sonido, ¿no? Y en un podcast hay que escuchar de lo que se está hablando. Entonces tuve que buscar modos de escuchar lo que es imposible de escuchar. Ese capítulo fue un reto y es uno de mis favoritos, junto con el de algoritmos creativos, porque finalmente el podcast juega con un algoritmo creativo que es ella, y junto con el de inteligencia vegetal, porque es el capítulo que para mí era más fácil, porque hace años que leo a Mancuso y otros autores que han demostrado que las plantas sienten y piensan a su manera, que no es la humana, pero para el público general era un tema muy nuevo. Entonces hubo mucha gente
que se entusiasmó porque el podcast nació en pandemia y en pandemia todos, primero fuimos a Netflix, ¿no? Agotamos Netflix y descubrimos nuestra biblioteca, que es infinita, mientras que Netflix es finito. Después todos hicimos pan, ¿no? Se agotó la cerveza y el whisky. Sí. Y después todos compramos plantas. Y empezamos con la jardinería, la compañía no humana y vegetal en nuestras vidas. Entonces, en un contexto en el cual todo el mundo estaba con sus orquídeas y con su pequeño jardín o balcón, leer, escuchar que las plantas son sensibles y que está demostrado científicamente que aprenden y resuelven problemas, fue mágico para mucha gente. Entonces, todavía hoy, cuando presento un libro, viene alguien y me dice, escuché Solaris en pandemia, lo comentaba con mi madre, o lo escuchábamos en el coche cuando ya se levantó el confinamiento. E Inteligencia Vegetal fue uno de los capítulos que más nos gustó por el tema de las orquídeas, las plantas, etcétera. Claro, sí, y esto, yo me recuerdo, lo estábamos escuchando y mi hijo me dice que le recuerda a la película Avatar. Le recuerdo mucho esa, de esa red, red neural pues, de un solo planeta y que los bosques precisamente trabajan más o menos de esa manera, pues, con una simbiosis no solamente con diferentes especies, ¿no? Sí, se comunican los bosques por las raíces y por las micorrizas. Los hongos son como interfaces de comunicación. En los bosques hay un árbol o varios que son los árboles madre, que son los que distribuyen ¿no? nutrientes. Y yo creo que en Solaris la primera temporada está muy... Solaris, mucha gente lo escucha capítulos sueltos, pero yo como guionista lo articulé por temporadas que son arcos narrativos. Ajá, okay. Entonces en cada temporada pasa algo entre ella y yo, que es una historia, y después hay un hilo conductor más bien temático, ¿no? Y en la primera temporada tiene que ver mucho que ver con la inteligencia artificial, la segunda con el feminismo, y la tercera con la ecología, ¿no? Pero la ecología en un sentido amplio, que tiene que ver con la idea de que somos parte de un sistema complejo, somos todos simbiontes, ¿no? O sea, la unidad del individuo es muy relativa porque tenemos neuronas en la parte del sistema digestivo y estamos en simbiosis con virus, bacterias y todo tipo de microorganismos, ¿no? O sea, un ser humano es una colonia, no es una unidad y un cuerpo único, ¿no? Y esto viene a romper con la idea de hiperindividualista del capitalismo que tenemos y el capitalismo tardío que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, esto va a cambiar de alguna manera esta forma de pensar y va a terminar influyendo en la parte económica de alguna manera. Yo creo que tenemos un gran problema y es que este año ya ha sido el más caluroso de la historia de lo que hay de registro y estamos asumiendo que no vamos a parar el cambio climático y estamos asumiendo, por tanto, que tenemos que adaptarnos al cambio climático, ¿no? Y yo creo que este año va a ser bisagra en ese sentido a nivel de conciencia, ¿no? Porque ya no hay la posibilidad de detenerlo y eso quizá nos va a relajar, ¿no? En nuestra conciencia ecológica. El triunfo de Milei en Argentina es significativo a ese respecto, ¿no? Ni el discurso de la memoria ni el discurso de la ecología son suficientes para parar discursos ultraliberales y ultraindividuales que se están imponiendo hoy en día. Sí, y hay y bueno, al final pues ya pues estamos adentro, empezamos a hablar un cacho del tema político y geopolítico. Creo que esto inicia con el Brexit, ya, o sea, es una necesidad de una formación social de alejarse, de romperse de toda la burocracia que está sucediendo, con muy malos resultados, obviamente, con la parte del Brexit. No aprende Estados Unidos, pasa con Trump, pasa en Argentina, y esto es una respuesta a una clase social que está muy enquistada dentro, que esto no tiene que ver con ideología, sino es una forma de vida que se está generando, ¿no? Entonces, todos estos triunfos es un castigo de abajo hacia arriba, ¿no? Sí, claro. El tema es que la desigualdad no para de crecer, la soledad no para de crecer, y son como respuestas furibundas contra esa frustración, ¿no? Sí, o sea, igual, pues, o sea, si como mierda yo, comamos mierda todos, ¿no? O sea, vámonos todos al agujero. Bueno, pues esto es básicamente de lo que estamos hablando, de los satélites, acompañando las pasiones al escritor. ¿Qué viene en adelante ahora? Pues ahora mismo, justo ahora, estoy estrenando una serie de televisión, mi primera serie de televisión,
esto es muy raro porque yo, como decía al principio de nuestra charla, me siento escritor desde los 7 años, Ajá. ¿no? Pero también es verdad que desde muy pequeño, por el microscopio, el telescopio o el detective privado, he sentido siempre que la escritura no era solo sobre la propia escritura, que mi literatura no podría tener solo que ver con la literatura, y siempre he hablado o he leído sobre arte contemporáneo, sobre ciencias, tecnologías, etcétera. Hace ya 9 o 10 años empecé a escribir guión de cómic, después empecé con el guión de podcast, ¿no? Con Solaris y con Ecos, y dado que hace 12 años publiqué un ensayo que se llama Tele Shakespeare sobre series de televisión y una novela que se llama Los Muertos, que no es una novela, sino que es una especie de serie de televisión que estás leyendo, pues tiene sentido que finalmente me atreviera a escribir una serie y se llama Book Lovers. Se puede ver ya en la plataforma caixaforumplus.org y en la app, y es una plataforma cultural gratuita española. Y es una serie de televisión sobre librerías y bibliotecas del mundo. Ya hemos estrenado el capítulo de Buenos Aires y el de Madrid. Y la semana que viene se estrena Lisboa, la otra Ciudad de México, y el último es Barcelona. De modo que ahora mismo estoy con la serie intentando defenderla, porque tú puedes estar muchos años trabajando en un proyecto y obsesionarte, etcétera, pero no puedes dejar de responsabilizarte cuando lo liberas al mundo. En este mundo con tanta competencia de discursos y de obras y de contenidos, entre comillas, hay que acompañar a los proyectos. Y por eso acepté la invitación de Sofos a venir aquí a hablar de mis libros, y por eso ahora voy a intentar defender Book Lovers y que encuentre sus lectores, ¿no? Porque ese mundo del siglo XX en el cual tú publicabas y ya no era responsabilidad tuya, sino que encontraba su camino, ese mundo yo creo que ha cambiado y hay que intentar, no se puede decidir la recepción, pero se puede intentar dirigir un poco para que encuentre su camino. Hablando de escribir e inteligencia artificial, te metiste también a un proyecto de escribir una novela acompañado de inteligencia artificial. ¿Cómo funciona eso? Pues la verdad es que fue muy interesante. El libro se llama Los campos electromagnéticos. Lo escribí con GPT-2 y GPT-3 gracias a un grupo de ingenieros y artistas, el taller Estampa. Y es un libro que me pareció fascinante como experimento. El resultado todavía es, digamos, insatisfactorio en términos literarios, pero ya escriben mejor que Paulo Coelho, digamos. O sea, ese nivel ya lo tienen. Digamos que si el libro tiene valor, es gracias a mi edición, lo cual me hace creer que en el futuro es posible que parte del trabajo creativo tenga que ver primero con los prompts, ¿no? Como tú instruyes y sabes dar la demanda precisa para que el resultado sea interesante, y después con la edición, ¿no? O sea, primero diseñar con prompts el proyecto y después editarlo y hacer el bricolaje y hacer la composición para que tenga potencia como artefacto, ¿no? Y eso es lo que intenté hacer en los campos electromagnéticos, y como experimento me pareció súper interesante. Es como una especie de escultura lingüística, ¿no? Entonces, en el cual, o sea, tienes toda la herramienta, automatizas y luego te toca hacer la curaduría. Efectivamente, tienes como un bloque de mármol y de ahí tienes que sacar el texto que está en potencia. En el caso de los campos electromagnéticos, cada texto tenía 4 o 5 versiones. Yo escogía una, la resumía o la esencializaba, y con las otras 4 cogía metáforas o ideas graciosas o interesantes y las añadía, de modo que es un poco un Frankenstein. Donde no hay ninguna palabra mía, todas son de las redes neuronales. O sea, obviamente, y solamente alimentaste con los prompts y con las preguntas, y luego el GPT-2 lo alimenté con todos mis libros, porque la idea es que escribiera como yo. Esa es la gracia. El GPT-2 te permite trabajar en local, es decir, te permite descargarte la red neuronal en tu computadora, entrenarla, y es tuya. En cambio, el GPT-3 te obliga a trabajar con el dataset de la empresa y tú entrenas a su algoritmo. Entonces, en el libro hay un GPT-2 con un texto súper surrealista y simpático que firma mi alter ego Jorge Carrión Espejo, y un texto GPT-3 que es un remake de Los campos magnéticos de André Breton y Philippe Soupault, que hizo el GPT-3. Y hay un cuento que hizo el ChatGPT, que es un cuento en el cual yo le digo, escribe un cuento sobre Jorge Carrión como traidor de la humanidad
Entonces hay un juicio que me hacen y me condenan a cárcel por haber colaborado con la inteligencia artificial y haber sido enemigo de lo humano. Ah, ok, muy bien. Pues es un gusto haberte conocido y conocer pues a un reo del futuro. Bienvenido a Guatemala, gracias por acompañarnos y bueno, pues nos estaremos viendo por la noche, ¿no? Sin duda, gracias a ti. Un gustazo, gracias por acompañarnos. Y saludos a los de Tinder y a los de YouPorn. Por favor.